Hoy es 23 de agosto, día viernes, y hago este en vivo para actualizarles sobre el decreto 330 publicado por el presidente Daniel Noboa. ¿En qué se enmarca este proceso? Primero recordarles que los venezolanos en Ecuador ya habían obtenido una visa Virte en un proceso de regularización pasado, al igual que otro proceso que se inició con la visa Beru. De acuerdo al compromiso de campaña del presidente Daniel Noboa respecto a los temas de movilidad humana y los acuerdos firmados en la reunión de la Declaración de Cartagena de Guatemala de este año, donde algunos pudimos participar, se llevó a cabo el pensar de un nuevo proceso de regularización de un marco mucho más amplio. Así que procedo a explicarles el decreto. En su artículo 1, este decreto concede una amnistía migratoria para establecer un proceso de regularización extraordinario para las personas únicamente de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana y su grupo familiar habiendo realizado el proceso de registro de permanencia migratoria. ¿Recuerdan cómo les habíamos indicado sobre este proceso de registro? Este proceso o obtener el registro de permanencia migratoria sería el documento habilitante para acogerse a la amnistía. La amnistía no es más que la condonación de las multas por irregularidad migratoria que las personas hayan podido cometer por no estar regulares en el país. Y antes de avanzar, quiero aclarar que el proceso de regularización es un nuevo proceso para quienes quedaron fuera de los procesos anteriores, no el proceso de renovación de la visa Virte por ahora. De manera completa hay que esperar sobre lo que dicte, en este caso, la Cancillería ecuatoriana. Ahora, continúo explicándoles el decreto. Entonces, el registro de permanencia migratoria caducado, obviamente porque ya ha vencido, y no hayan obtenido un visado dentro de los anteriores procesos de regularización Virte. Eso quiere decir, para quienes preguntan, quienes actualmente no tienen visa Virte, pero que sí obtuvieron su certificado de registro de permanencia migratoria, pueden acogerse a este proceso, tal como lo hemos venido diciendo durante meses. En su artículo número 2, también habla obviamente del cónyuge, del conviviente, de unión de hecho, sin importar nacionalidad. Es decir, si usted hizo el registro y su pareja no se acogió al proceso, también puede aplicar. Pero esto lo voy a reducir en que se queda en la amnistía migratoria y todo aquello. Respecto al artículo número 2, se dispone al Ministerio del Interior que habilite un proceso extraordinario de registro de permanencia migratoria para la renovación expedita del certificado de registro de permanencia migratoria, la expedición de la respectiva autorización de permanencia en el país, que estará vigente hasta la fecha en el cual concluye el proceso extraordinario dispuesto en el presente decreto, el tiempo en el cual las personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana y su grupo familiar podrán acceder a una visa de residencia temporal de sección Virte 2. Entonces, el Ministerio del Interior emitirá una normativa secundaria para dar cabal cumplimiento a esto. Lo que quiere decir, para que lo puedan entender, es que quienes tienen su certificado, ¿verdad?, y no aplicaron a la visa Virte, van a tener que ir al Ministerio del Interior cuando ellos tengan la normativa, renovar ese certificado y ellos van a hacer un proceso de renovación mediante decreto, es decir, los certificados emitidos en tan fecha tendrán una extensión temporal hasta la fecha tal donde usted no estará irregular y todo aquello. Eso hay que esperarlo. No quiere decir, como algunas personas les dicen, que quien no lo haya hecho va directamente a migración y lo obtiene. No, eso no es lo que quiere decir el decreto hasta ahora. En el punto número 3 se señala disponer al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Cancillería, implementar un proceso de regularización extraordinario mediante el otorgamiento de una visa en situación de movilidad humana y su grupo familiar que, habiendo realizado el proceso de registro de permanencia migratoria, cuenten con la renovación del certificado de registro de permanencia migratoria, la respectiva autorización de permanencia en el país emitida por el Ministerio del Interior
y no ser considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado. Esto hasta aquí se mantiene tal cual como los decretos, el decreto 436 que dio vida al proceso de regularización que ya ustedes conocen de la visa Virte. No ser considerando una amenaza es un tema importante y un tema de debate. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitirá además la normativa secundaria para dar cumplimiento a esta disposición con los requisitos para la obtención de la visa de residencia temporal de sección Virte 2. Esto quiere decir que la Cancillería debe emitir la normativa. El decreto no nos dice, ¿y cuáles son los requisitos? No, nos lo va a decir la normativa que emite la Cancillería. Ya sabemos parte de los requisitos. Pero solo cuando esté escrito en un decreto son los requisitos reales. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar, puede modificarse, hay muchas cosas. Solo cuando está escrito en decreto es oficial. Así que mucho ojo a todo esto. Entonces, hay que esperar a la Cancillería la normativa secundaria sobre el proceso Virte 2. Y entonces, ¿para qué nos dan este decreto? Algunos preguntarán. Porque en un decreto firmado, publicado, ya da la garantía necesaria para establecer todo el marco legal para la aplicación de un nuevo proceso de regularización. Esto se los explico, les recuerdo, yo no soy abogada, soy politóloga, pero en mi formación como politóloga yo aprendí sobre derecho. Entonces, en ese caso, y les repito, no soy abogada, soy politóloga. Temas importantes de esta visa. Tendrá, no de la visa, sino del decreto de regularización. Este decreto establece que habrá una duración de 8 meses, solo 8 meses, para completar la solicitud de visado o obtener o acogerse a esta normativa desde, oído al tambor, porque después se me confunden, desde que se publique en el registro oficial. Este decreto se acaba de publicar hoy. Aún no está en el registro oficial, por lo menos justo ahorita a las 2:20 de la tarde, 2:18 de la tarde, no está publicado en el registro oficial. Cuando se publique en el registro oficial, nosotros podemos sacar nuestra calculadora y empezar a contar días, meses y todo lo necesario. Entonces, 8 meses a partir de la publicación en el registro oficial. Y esto es, para quien pregunta, ¿es la renovación de la Virte? No, este es el proceso de regularización extraordinario de la Virte 2, es decir, un nuevo proceso de regularización para quienes no tienen visa. Quienes tienen visa, igual esperamos la renovación de la Cancillería, que aún debe dar la información. El formato de solicitud de la visa de sección va a ser gratuito, sin embargo, igual que la visa Virte, se le va a exigir el valor de la visa, el costo del formulario y de la orden de cedulación. En total van a pagar $50 y $10. $10 vale la orden de cedulación y en total por la visa 50. Esto totaliza juntos $60. Además, esta visa Virte, igual que la Virte 1, tendrá una vigencia de 2 años, es decir, es una visa temporal y podrá ser renovable, antes que me pierda, por una vez en el mismo periodo. Prorrogable una sola vez por el mismo periodo sin perjuicio de que la persona pueda cambiar. Esto en resumen dice, ok, si usted obtiene esta Virte 2, va a poder renovarla en una ocasión. Pero si usted quiere cambiarse a otra visa, usted lo va a poder hacer sin problema. Eso es lo que dice este artículo. O este literal. En este caso, este es un literal del artículo 3. Vamos con el artículo 4. Disponer al registro civil de identificación y cedulación, otorgar cédulas de identidad a las personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana, de acuerdo al decreto, a la normativa, quienes cuenten con su visa residente temporal Virte y su respectiva orden de cedulación. Además, se incluye, igual que el proceso de Virte normal, que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, en el ámbito de todas sus competencias,
articular con las entidades correspondientes el proceso de regularización migratorio extraordinario y el reconocimiento de la amnistía migratoria de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana, no acompañados o separados, para lo cual emitirá una normativa secundaria. Eso en el caso de menores. Además, se dispone, mucho ojo con esto, la Dirección Nacional de Registros Públicos, en el marco del presente proceso extraordinario de regularización, se articule con el Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que es Cancillería, MIES y la Dirección de Registro Civil, los mecanismos de interoperabilidad para la oportuna ejecución de este decreto. A partir de la publicación del presente decreto en el registro oficial, no justo el decreto solo, sino cuando ya esté en el registro oficial, los procedimientos en el marco de la normativa vigente. Todo decreto tiene, incluso las leyes, tienen disposiciones generales y disposiciones transitorias que regulan la aplicación del mismo. En las disposiciones generales, la primera establece que para efectos del presente proceso extraordinario de regularización como medida excepcional, el reconocimiento de documentos vencidos para personas de nacionalidad venezolana y su grupo familiar. Se aceptarán documentos de identidad, tanto cédulas venezolanas y o de viaje, pasaportes, por 5 años después de la fecha de vencimiento o la de su prórroga. Entonces, cédula vencida hasta 5 años, pasaporte vencido hasta 5 años, prórroga vencida hasta 5 años. Incluso me atrevo a comentarles que si ustedes buscaron el informe de Yo Te Apoyo publicado en mayo-junio sobre esto, son las cifras donde más venezolanos en estatus irregular necesitaban regularizarse. Ahí tenemos la estadística y la fuente. Un dato muy importante. Estos documentos serán aceptados por todas las instituciones para participar que participan en el proceso extraordinario de regularización. Ahora, la disposición general segunda establece que el Ministerio del Interior, es decir, quien tiene la garantía de la Subsecretaría de Migración, a través de alertas generadas del Centro de Inteligencia Estratégica en coordinación con la Dirección General de Inteligencia de la Policía, realizará la determinación de riesgo, amenaza de seguridad de estructura del Estado ecuatoriano para que pueda presentar el solicitante, previo a la renovación del certificado de permanencia migratoria, documento que avalará la solicitud de visa de residencia temporal, VIRTE 2. Será la misma institución que generará la respectiva calificación. Es decir, ellos van a verificar que usted en efecto no pueda causar una amenaza para la seguridad del Estado del Ecuador. Personas con antecedentes penales, que hayan cometido delitos y demás. Y me voy a la última parte con las disposiciones transitorias, que son las más importantes porque nos dicen los tiempos. Así que oído al tambor. La única transitoria, que tiene 3 literales, A, B y C, establece el proceso de amnistía migratoria y el registro o la renovación y registro migratorio de renovación a cargo del Ministerio del Interior, así como requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de la visa, el visa VIRTE 2 a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante acuerdos ministeriales expedidos conforme al ámbito de las competencias. Dice, palabras más, palabras menos, todas las instituciones que he nombrado, de acuerdo al ámbito de sus competencias, deben generar las normativas o acuerdos ministeriales que den cuenta de cómo se va a hacer el proceso. Recuerden, el decreto 330 es un decreto marco por el presidente Daniel Noboa que establece, aquí ustedes tienen que hacer esto, es una orden, hagan esto. Ahora viene lo de los pasos o procesos de la solicitud de la visa VIRTE. Así que vamos al siguiente. En el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación en el registro oficial, el Ministerio del Interior dictará la normativa secundaria que contendrá el alcance de la amnistía migratoria. Entonces, en un mes, pueden publicar ese decreto hoy, mañana, en 15 días, en 10 días. Todo depende del registro oficial. Una vez eso esté publicado en registro oficial, que como les dije hace unos minutos no estaba, empezamos a contar un mes para que el Ministerio del Interior haga el proceso. Si contamos un mes, justo desde ahorita,
Suponiendo, hipotéticamente, que eso se publica hoy en el registro oficial, sería hasta el 23 de septiembre o pasado el 23 de septiembre, de acuerdo a la fecha de publicación, que el Ministerio del Interior debería publicar la normativa y los procesos que se deben hacer en torno al registro y a la renovación del registro. Ya ahí tenemos una fecha aproximada, puede cambiar, todo depende del registro oficial. Ahora, en el literal B, en el plazo de dos meses, a partir de la publicación del presente decreto en el registro oficial, la Dirección Nacional de Registros Públicos autorizará el consumo excepcional de punto a punto en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para cumplir lo dispuesto en el presente instrumento. O sea, como para dar pie a que las personas que elaborarán este proceso puedan hacer 2 meses. Ahora, sin perderme por aquí, tenemos C, en el plazo de 2 meses a partir de la publicación del presente decreto ejecutivo, 2 meses, en el registro oficial, la Cancillería o el Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana dictará la normativa secundaria para establecer los procedimientos, requisitos necesarios para la implementación del proceso de regularización. Entonces, ya dijimos, supongamos que si se publica hoy en el registro oficial, 2 meses, estamos hablando de octubre. Tenemos agosto, estamos en agosto, tenemos septiembre, octubre. 23 de octubre aproximadamente en adelante es la fecha tope para que la Cancillería nos dé el acuerdo ministerial, una respuesta, para hacer el proceso de regularización. ¿Qué va a decir ahí? Usted va a ingresar a la página para hacer este proceso que va a ser virtual, va a cargar tales y cuales requisitos, esta es la metodología. Así se va a hacer. Y por último, obviamente la disposición final de este decreto se lee: de la ejecución del presente decreto, encárguese al Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación y Dirección Nacional de Registros Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias. En este decreto han unido a un ente adicional que es la Dirección Nacional de Registros Públicos. Así sería, y este decreto entrará en vigencia a partir de la publicación en el registro oficial, es decir, ahorita no está vigente, pero ya tenemos la normativa porque ha sido publicada. Entra en vigencia inmediatamente eso aparezca en el registro oficial. Cuando salga el registro oficial, todos podemos agarrar un calendario, papel y lápiz y empezar a marcar. Bueno, eso es lo que establece este decreto 330 del presidente Daniel Noboa de fecha 23 de agosto del 2024. No se me vayan a confundir sobre que esto es ya la renovación de la visa Virte. No, este es un nuevo proceso de regularización, un proceso que ya veníamos anunciando. Busquen mis publicaciones pasadas, como de marzo, después de asistir a la reunión de la Declaración de Los Ángeles, se pactó eso y ya esto da cuenta de este proceso de regularización. Ahora, la renovación de la visa Virte nos toca esperar la normativa. Teniendo la normativa, la compartimos. Y ojo, yo no puedo ser irresponsable de decirles las cosas sin que exista un decreto. ¿Por qué? Porque ya quienes estaban cantando fechas específicas, con este decreto que está aquí, cambian sus fechas, cambian partes de la fecha, porque solo se cuenta con el decreto. Y las palabras se las puede llevar el viento, los decretos ya publicados no. Entonces hay que esperar. Obviamente contemos cuando sea publicado en el registro oficial, pero es lo único que nos da cuenta de cuándo se va a hacer este proceso de renovación, de solicitud del proceso de la visa Virte 2, así la ha llamado la Cancillería ecuatoriana. Este en vivo yo se los voy a dejar grabado. Si usted lo quiere ver, quiere revisarlo, véalo. Con los criterios jurídicos necesarios para que usted pueda entenderlo. Lo más importante es que ustedes puedan entender todo esto. Y sobre los requisitos, ya muchos dicen los requisitos, los antecedentes penales. Calma,
paciencia. Se está haciendo todo lo posible para que se pueda entender cuál es la situación actual sobre esto, de acuerdo a los documentos de los venezolanos. Y los invito a que, si tienen tiempo, llenar el formulario que Yo Te Apoyo está levantando. Y además les comento que el próximo viernes 30 de agosto habrá un foro con la Asamblea Nacional del Ecuador. Se ha invitado a personas de la Cancillería y del Alto Comisionado para los Refugiados, en este caso ACNUR y otras organizaciones, para que nos acompañen y puedan ver algunas cosas que vamos a presentar ahí en torno a esto. Y tengan cuenta, requisitos por ahora, que incluso dice la normativa: cédulas vencidas hasta 5 años, pasaportes vencidos hasta 5 años, prórrogas vencidas hasta 5 años o vigentes todos estos documentos. Esas 4 opciones, por así decirlo, están para que usted pueda acogerse al proceso. Otro de los requisitos es el registro de permanencia migratoria, que usted lo debe tener en su correo. Vaya, imprímelo, busque la foto, téngalo a la mano por cualquier cosa. Eso como básico. Sobre el requerir los antecedentes penales, si ustedes los han usado en el pasado para otras visas, ténganlo a la mano. Y una recomendación, que se las estoy diciendo de corazón. Es más, les voy a dar 2. La primera: no salgan de Ecuador hasta que usted complete su proceso de visado VIRTE 2. Se los estoy diciendo hoy 23 de agosto. ¿Por qué se los digo? Porque si posterior a este decreto usted sale del país, no va a poder acogerse. Entonces quédense, no salgan hasta que obtengan su regularidad migratoria. Y el segundo consejo: no caigan en estafas, falsos gestores que solamente quieren su dinero y desde ya empiezan a sobarse las manos de ver cuánto dinero van a poder obtener ellos de ofrecerles a ustedes antecedentes penales, documentos y demás. Les recuerdo, los consulados de Venezuela en Ecuador no están habilitados, han sido cerrados. Usted no puede obtener una cédula estando en Ecuador sin salir por ninguna medida. Y lo dejo bien claro para que no se dejen estafar o timar de personas que le digan: no, mira, sin salir pagas tanto dinero y yo te la envío desde Venezuela. Esa cédula no va a tener validez porque usted estuvo todo el tiempo en Ecuador y usted no podía salir. ¿Cómo va a ir a Venezuela a retirar ese documento? Les estoy diciendo con todo el cariño y toda la transparencia que me caracteriza, para que ustedes conozcan toda esta información y puedan acogerse al proceso. Este proceso viene con amnistía migratoria, no tendrían que pagar la multa por irregularidad migratoria en este sentido, y tengan los documentos. Tengan cuidado, miren, de verdad, con esas estafas de cédula, de antecedentes penales, gente ya vendiéndoles esas cosas, porque incluso, según el Código Integral Penal ecuatoriano, el COIP, de 3 a 6 años de cárcel tienen las personas que han falsificado documentos o que tenían, incluso por tenerlos, no por hacerlos, esos documentos falsificados o que no sean reales o de verificación. Así que mucho ojo con esto. Mucho ojo con esto y atentos. Les pido que compartan esta información, que sigan las redes oficiales. ¿Cuáles son las redes oficiales? La de la Cancillería ecuatoriana, la de la Presidencia del Ecuador. Cualquier otra red distinta no es una información oficial. Yo intento de todo contenido, información que subo aquí, verificarlo antes 10 veces, 4 veces, las veces que sea, con los funcionarios de la Cancillería, con los organismos competentes para compartir la información. Así que, ojo, voy a intentar de responder algunas preguntas que tienen aquí. Amiga, ¿y esos pasaportes que entregaron recién sirven para el nuevo proceso? Claro que sí. Sí te sirven. Cuide ese pasaporte. Y esos pasaportes funcionan siempre y cuando usted no vaya para Venezuela. Así que tengan ese pasaporte a la mano. Tengo más de 21 meses, todos los requisitos visa permanente, pero ¿puedo sacar esta nueva visa VIRTE 2? No. ¿Por qué no? Porque esto es para quienes no tienen visa. Los que están en nada, no tienen ninguna visa y que cumplieron su registro de permanencia migratoria y tuvieron su certificado. Esto es para ellos. Para los otros les toca la renovación. ¿Y cuándo es la renovación? Solamente les voy a hablar de la renovación cuando ya esté la normativa, haya sido emitida, haya sido compartida y socializada.
¿Por qué? Porque yo no puedo ser irresponsable de darles información, así sea extraoficial, que no he verificado, y además de verificación que no consta un documento. ¿Por qué? Porque después ustedes van a decir, tú me dijiste que iba a ser la primera semana de septiembre y ahora me sales que va a ser para octubre. Por esa misma razón. Aquí está el acuerdo y de acuerdo a ese acuerdo se establecen las fechas. Debemos estar atentos a que se publique en el registro oficial. Mucho ojo con esto. Fui a Venezuela a sacar mi pasaporte, lo puedo traer. Bueno, tráigalo, no pasa nada. ¿Cómo haremos con los niños mayores de 9 años que no tienen pasaporte ni cédula? Vamos a intentar con el MIES y con la Defensoría Pública algunas cosas, pero esperamos por la Cancillería. Mi invitación es a estar conectados, informados de este nuevo proceso. Este sería el tercer proceso de regularización extraordinario que realiza el Ecuador. El primero fue Visa Veru con el presidente Lenín Moreno, Visa Virte con el presidente Guillermo Lasso, Visa Virte 2 con el presidente Daniel Noboa. Por lo menos Ecuador ha sido consecuente con estas políticas, que ya no son políticas de gobierno, sino políticas de Estado, porque se han mantenido a pesar de las tendencias ideológicas de cada uno de los mandatarios que ha tenido el Ecuador. Como venezolana, agradezco que el Ecuador haya impulsado este proceso de regularización, que es una oportunidad para entender mejor la migración, para brindar oportunidades a los migrantes y que los migrantes también puedan ayudar a crecer al Ecuador. Solo esto es posible cuando existen alternativas reales de regularización y se promueve una migración segura, ordenada y regular. Yo, como venezolana que he estado en Ecuador, agradezco estos procesos de manera pública. Por aquí tenemos una pregunta. Los antecedentes penales, $350. No, por favor, no paguen eso. Esas son estafas. Las personas que les estén ofreciendo antecedentes penales cuando no hay página en Venezuela para hacerlo, porque está caída, está tumbada, deshabilitada por el régimen, no los paguen. No se dejen estafar, no se dejen engañar. Son personas que solamente quieren timarlos, quitarles su dinero, y es bastante dinero el que les quieren quitar. $250, $350 por un antecedente penal es demasiado dinero. Nadie debería dejarse estafar por estas personas. Así que mucho ojo con esto. Se me vence la visa Virte en octubre. Tranquilos, que antes de ese vencimiento de las primeras Virtes que salieron exactamente fecha 22 de octubre, 20 de octubre, va a haber el proceso de renovación, que seguramente va a ser por la página. Eso sí, tengan los documentos a la mano y cuiden sus documentos de identidad, específicamente pasaportes, cédulas con los que obtuvieron las visas Virte, para poder acogerse al proceso de renovación. Los costos hasta ahora se mantendrían igual. Para quienes están llegando, hay personas que me preguntan, estoy llegando a Ecuador por persecución, apliquen a refugio justo ahora o a protección internacional. Ecuador no tiene la figura de asilo, sino la figura de refugio. Apliquen y hagan su solicitud, porque tienen todos los elementos probatorios de que en Venezuela se persigue a la disidencia, a los testigos electorales, se anulan pasaportes y demás. Todo eso ármelo en un expediente y carpeta. Si es militar desertor, sus credenciales de ser militar, todo eso que tenga roles de pago y demás, para que usted pueda fundamentar un caso de persecución. Y en este caso esa visa es gratuita. Gracias por indicarnos todo lo más transparente posible. ¿Qué cierto hay sobre que se encuentran llegando pueden entrar en este proceso? No, quien esté entrando no puede entrar a este proceso porque vas a necesitar el registro de permanencia migratoria, ese certificado que se enviaba al correo, y renovarlo. Entonces no podrías aplicar. Mi recomendación a quien está llegando, aplique a refugio. En este caso, si usted cumple con todos los requisitos para esto, actualmente en Venezuela eso se configura, les puedo decir como politóloga, como trabajadora humanitaria, que Venezuela configura justo ahora todas las causales o los venezolanos para solicitar refugio. Lo hemos visto, el mundo entero ha visto cómo el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos humanos, anula pasaportes, persigue dirigentes, encarcela a menores de edad y los priva de libertad.
dispara contra adolescentes y niños. Eso lo hemos visto todos. Y usa colectivos para reprimir. No es algo que yo me esté inventando. Es algo que está en las redes, es algo que está en los informes que se han levantado ante la Corte Internacional de Justicia, la CIDH y demás, así que eso lo configura. Corte Penal Internacional, perdón. Es el nombre correcto. Eso es lo que les puedo decir, mis queridos amigos. Les voy a dejar guardado este en vivo. Les pido que lo compartan. Y si tienen dudas, lo dejan en los comentarios. De igual modo, voy a intentar cargarles un video en YouTube porque por ahí es más fácil que ustedes lo puedan ubicar. A veces mi perfil se pierde entre tanta información, pero para allá vamos. Los invito a seguirme, a seguir el canal de WhatsApp, que lo pueden buscar en mis historias o que lo voy a dejar en mis historias para que puedan acceder y estar al día con la información migratoria y necesaria. Que tengan un excelente día. Mira, aquí viene otra pregunta. Los que hicieron el registro migratorio y se les eliminaron los correos electrónicos, ¿cómo hacen esas personas? Ministerio del Interior debe tener un respaldo. Eso también vamos a averiguarlo para dar una respuesta, pero ellos deben tener el respaldo con sus documentos. Entonces, eso por ahora. Que tengan una excelente tarde y nos estaremos viendo y estaré compartiéndoles más contenido sobre eso. Cuídense, compartan la información, eviten caer en estafas, por favor. No caigan en estafas, falsos gestores, tramitadores que solamente quieren su dinero. Este proceso, ojo, y les aclaro, es gratuito en el sentido de que usted mismo lo puede hacer, no necesita pagarle a nadie porque le suba la solicitud de la visa. Lo puede hacer usted mismo y le vamos a compartir videos de cómo hacerlo usted mismo. Así que, bueno, eso es todo. Que tengan una excelente tarde.